En nuestro país, el consumo problemático de algunas drogas ha aumentado notoriamente durante los últimos años. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tienen las distintas drogas en quienes las consumen? ¿Cómo se genera tan terrible dependencia? Buscando respuesta a estas interrogantes, la doctora Cecilia Scorza ha realizado una serie de trabajos de investigación en el Instituto Clemente Estable. Como no podía ser de otra manera, estuvimos en la formidable 29ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, esta vez realizada en el departamento de La Valleja. Descubrimos interesantes proyectos, entrevistamos a sus creadores y estuvimos también con el director del Departamento de Cultura Científica del MEC, Gustavo Riestra. ¿Sabías que los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país? Si bien el porcentaje ha descendido durante los últimos años, investigadores uruguayos han llegado a la conclusión que una detección temprana de este problema es fundamental para seguir evolucionando favorablemente en su solución. El doctor Daniel Vía, director del Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial de la Facultad de Medicina, nos explicó cómo se está trabajando en este importante tema. La aterosclerosis es la enfermedad cardiovascular más prevalente. La aterosclerosis es una enfermedad que tiene dos partes la palabra, atero y esclerosis. La parte de atero hace referencia a la existencia de una pasta adentro de las arterias y la parte de esclerosis hace referencia a aumento de rigidez. Así la describieron hace cientos de años. Hoy, ¿qué sabemos? Que la aterosclerosis, de hecho, se comienza como una enfermedad en que adentro de las arterias se va depositando una especie de pasta, hoy sabemos que es colesterol, y que eso les va provocando con el paso del tiempo aumento de la rigidez. ¿Qué es una placa? Es ese colesterol que tras depositarse en algunos lugares puntuales, invade la luz de la arteria como un depósito de sarro que tapa un caño. Puede no taparlo completamente, pero le va reduciendo el lugar por donde puede pasar la sangre. Que la aterosclerosis existe en las personas se conoce desde hace miles de años. Hay estudios, por ejemplo, publicados en Lancet hace 2 años, en los cuales se han estudiado mediante tomografía computada a momias. Y se ha detectado que tenían placas de ateroma en los mismos sitios que miles de años después las seguimos teniendo. O sea que la enfermedad prácticamente se ve que no ha evolucionado. Seguimos teniendo la misma enfermedad desde hace miles de años. ¿En qué sí hemos evolucionado? En que hoy podemos saber un poco más de la enfermedad, en qué sitios va a ser más agresiva y de alguna forma cómo podemos detectarla antes y tratarla antes de manera de prolongar nuestra vida y también nuestra calidad de vida. No olvidemos que la aterosclerosis es lo que nos causa un infarto, que es lo que nos causa un accidente cerebrovascular, pero también es lo que puede causar disfunción eréctil en el caso de muchos hombres o una menor capacidad cognitiva por una reducción de flujo sanguíneo cerebral o problemas de trastornos motores que nos haga reducir nuestro periodo de marcha y que la gente se vea limitada en su accionar cotidiano. O sea que la aterosclerosis es una enfermedad también muy limitante de la calidad de la vida de las personas y no solamente asociada con la muerte, ¿verdad? La existencia define la aterosclerosis. Una persona que tiene una placa es una persona de ateroma, es una persona que tiene aterosclerosis. Pero también un niño que todavía no tiene placas puede estar comenzando a tener aterosclerosis si logramos detectar esos cambios de aumento de rigidez y estas cosas que te comentaba. A partir de los 4 años, y pensando en llegar hasta los 90, tú puedes en cualquier persona detectar una alteración de las arterias. ¿Qué puedes detectar como alteración? Bueno, en el caso más grave, digamos, arterias tapadas, arterias por las cuales o no pasa sangre o la cantidad de sangre que está pasando no está siendo suficiente como para cumplir el requisito, que es oxigenar y nutrir a los tejidos. Ejemplo, queremos correr para tomar un ómnibus. ¿Qué necesita nuestro organismo? Que rápidamente, en cuestiones de milisegundos, segundos, llegue más sangre a algunos territorios. Ejemplo, miembros inferiores. Necesito correr, poner en funcionamiento la maquinaria musculoesquelética. Bueno, si nuestras arterias no están capacitadas para dilatarse rápidamente, vamos a enfrentarlas sí a un ejercicio, porque yo seguro voy a correr, pero no las voy a alimentar suficiente. Si me pasa en la pierna, sufro un calambre. Si me pasa en el corazón, sufro un infarto.
Hasta aproximadamente los 30 años, el mundo ha demostrado que las cosas son reversibles. Intervención mediante. ¿Qué intervenciones podemos hacer en esa persona cuando lo detectamos? Que mejore su calidad de vida. Que si es sedentario, que logre revertir esa situación, que si es obeso con sobrepeso, logre revertir esa situación, que si fuman o en el entorno fuman, trate de no exponerse, evaluar el tema de la calidad de los nutrientes, ya no cuánto come y ya no el peso corporal, sino la calidad de lo que uno está ingiriendo. ¿Qué empieza a ocurrir aproximadamente a los 30 años de vida? Ya eso es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que está expuesta a los 30 años de edad, aproximado, ¿verdad?, a un deterioro arterial, a sobrepeso o a obesidad, no es que hace un año que tiene obesidad. Generalmente es una historia de vida de obesidad. Porque aproximadamente de niños vamos a estar ya empezando a pautar cómo va a ser nuestra vida en términos de exposición a alimentos, a exposición a humo de tabaco. Es muy difícil modificar esas tendencias naturales que tenemos porque va muy de la mano de los grupos humanos que integramos. Desde aproximadamente los 30 años ya se puede empezar a detectar no solo lo que antes te decía, sino ya obstrucciones en arterias, llamadas placas de ateroma, para lo cual ya solamente no va a alcanzar con que mejore la exposición a factores de riesgos y va a ser necesario apoyar ese tratamiento con fármacos. Porque básicamente una obstrucción hay que evitar tres cosas: que aparezcan nuevas, que crezcan las que están y un tercer punto muy importante es que se rompan las que están. Cuando ya lo que se detecta es algo muy avanzado, que las obstrucciones están poniendo en riesgo a esa persona, entonces la solución básicamente es o tratar de destapar esa arteria, ingresar con un catéter que en su punta puede inflarse un globo, localizar ese catéter en el sitio donde está semi-obstruido, inflar ese globo tratando de distender a la arteria. Para que la arteria no vuelva a su posición como un elástico, se coloca una malla metálica básicamente, que son los llamados stent, para evitar el colapso de ese vaso sanguíneo tras retirar el material. Entonces, si no es posible hacer eso, lo que se trata de hacer es eludir ese punto obstruido con otra arteria o con otro tubo sintético que recoja la sangre hasta donde sí estaba llegando, que eluda, que bypassee, por eso se llama bypass, y que devuelva la sangre en un sitio más distal, eludiendo. Esas son las clásicas cirugías que existen de los años 60-70 a nivel coronario de bypass coronario. Aún conocemos pocos factores de riesgo. Cuando yo nos tengo que hacer una lista, te puedo decir el tabaquismo, la presión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, pero hay muchas más cosas a las que estamos expuestos que nos están haciendo daño y que todavía no lo hemos identificado. Tenemos que seguir identificando factores de riesgo para poder seguir mejorando nuestra calidad de vida, identificando los agresores. Parte de lo que hacemos en el grupo y de lo que seguramente te pueda contar es evaluar y estudiar cómo podemos diagnosticar muy tempranamente alteraciones arteriales, muchos años antes de que la persona tenga síntomas. Lo habitual, si no hacemos nada, es que la enfermedad se instaure desde la niñez, que avance y que haya un infarto, un accidente cerebrovascular a los 50, a los 60 años. Lo que tratamos de hacer con investigación, entre otras cosas, es lograr tratar de encontrar la forma en que podamos detectar esas alteraciones que te van a llevar a eso a los 50, 60, muchísimos años antes que tengas algún tipo de síntoma, aún sintiéndote saludable, lograrte detectar que estás en un proceso de alteración, y para eso necesitamos investigar. Los estudios que nosotros realizamos son absolutamente no invasivos, son inocuos además, no someten a ningún tipo de daño a los tejidos, por ejemplo, no someten a radiación a la persona. Sea un niño o un adulto, lo único que requiere es que se acueste en una camilla durante unos 40 minutos aproximadamente y simplemente aguarde mientras nosotros realizamos los estudios. En ocasiones hasta incluso le vamos mostrando imágenes de sus propias arterias, lo cual lo hace medianamente entretenido. Para realizar esos estudios debe contactarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestros teléfonos del Pereira Rosell, a nuestros teléfonos del Hospital de Clínica o de Facultad de Medicina, o comunicarse vía mail, o comunicarse vía Facebook, o a través de nuestra página web. Encantados de poder brindar este servicio a la población. Hemos hecho una bandera de que los estudios sean gratuitos. Son estudios de alta complejidad, pero de alguna forma hemos encontrado un mecanismo de que puedan llegar sin costo a la población. ¿Por qué?
Porque si tú tienes una herramienta como esta y de alguna forma no tratas de minimizar los costos, de lo contrario quedaría un sistema de prevención de elevada complejidad solamente para una pequeña franja de la población que pudiera asumir ese costo.